No preparé un guión para este video. Los voy a invitar a ver una serie de videos que relatan historias que solo son rastros de algunos conocimientos que tengo sobre algo, sobre un árbol familiar, el retrato de una familia que cada rama, cada persona que se plasma en esa rama, a la mitad, en la punta, se acerca a las raíces, está en la copa, no lo sé. Podrían tener un lugar tan diferente al que me imagino, pero gracias a esos rastros podemos encontrar que tenemos piezas de rompecabezas que podemos unir para detectar secretos, verdades, mentiras y muchísimas situaciones que pueden complementar un proceso de conocimiento, de autoconocimiento para ti, para mí y para todos. También podríamos sanar, pero por ahora conocer un poco de este árbol negro, un retrato de familia, tal vez sea para ti uno de los momentos que no esperabas. Así que si has llegado aquí, en este mismo momento, en ese mismo lugar, el tiempo y el espacio dejaron de existir. Simplemente tenemos un poco de las verdades, un poco de las mentiras. Tratemos de develar los secretos para conocer el amor. Yo soy Rosalinda García y te invito a conocer Árbol Negro, retrato de una familia. Hoy vamos a conocer la historia de Agustina. Tal vez todo empezó ahí, no lo sé. Se dice que a lo mejor 3 generaciones son suficientes para poder indagar sobre nuestro árbol genealógico, en el cual pues muchísimos de los individuos que correspondemos a una familia podemos tener rasgos, apariencias, actitudes, enfermedades, sueños, esperanzas y repeticiones de patrones que son realmente absurdos de creer, pero que finalmente están ahí presentes. Agustina, gracias por permitirme honrar lo poco que puedo saber de ti a través de historias. ¿A partir de qué edad vamos a hablar de ella? Desconozco la edad, pero sé que era una mujer en una plenitud total, fértil, con muchas ganas de vivir. Y la historia empieza exactamente cuando ella ya tiene un matrimonio formado con Felipe. Agustina se dedicaba a ser cocinera de algunas haciendas en Tlaxcala. Recuerda que a través de los pequeños trozos y rastros que yo te comparto, podremos armar una historia. Pues Agustina tenía una vida en la cual no siempre se sentía muy orgullosa. No quería ser ama de casa, pero sí quería asistir dentro de todas estas haciendas en las que además de comer muy rico y cocinar muy rico, pues se codeaba con personas y con situaciones, fiestas y reuniones de personas poderosas. Dicen que también era sobre personajes públicos de la vida de gran élite en esos momentos, en ese lugar. Y su esposo, Felipe, pues recuerdan que habían algunos policías de la montada, se dedicaba a ello y parece que tenía un cargo importante. Así que vivían una vida en la que los dos se ocupaban de situaciones de trabajar, de proveer y también, ¿qué creen? Tenían 2 hijas, Mercedes y Rufina. ¿Y qué pasaba con estas 2 hijas? Pues se quedaban en casa. Situando esta misma historia, quiero hacerles saber que probablemente estamos hablando de una Mercedes a los 12 años y una hermana que probablemente tendría 6 años. Esto va a ser un dato que es importante porque los roles de esta familia empezaron a tener diferencias a lo que nosotros podríamos creer que es lo correcto. Y resulta que Agustina
pues estando muy inmersa en esa vida social que ella misma se provocaba a través de su trabajo, estando muy cerca de personajes importantes, estando fuera del hogar, decidió dejarle ciertas tareas a Mercedes, la hermana mayor. Y Agustina buscaba muchísimo cuidar de su belleza física. Dicen que Agustina era una mujer que tenía una piel muy blanca, un cabello muy oscuro y muy largo, con unas trenzas gruesas, que se veía muy guapa, que era muy llamativa, y que además enamoraba a todos con su gracia, su risa, su elocuencia, misma que tenía preparada solamente para el mundo de lo social, pero que cuando llegaba a su casa tenía un carácter del demonio. Mercedes siempre tenía que soportar ese mal humor cuando regresaba a casa porque le recordaba que finalmente no pertenecía a esa clase, que ella no era la patrona, ella era una sirviente más en esas haciendas. Y además, pues de alguna manera se conectaba con su esposo, Felipe, que tengo que decirles que se trataba de un hombre muy, muy moreno, que decían que tenía rasgos bastante toscos, bastante gruesos, además de una piel muy oscura, lo cual para Agustina jamás entenderemos por qué eligió ese marido. Y simplemente estaba ahí soportando estos breves momentos que dedicaba a su hogar, generando todo tipo de maltratos, regaños y gritos hacia su hija Mercedes, la mayor, a la cual decidió sacar de la escuela para que ya no estudiara más y se dedicara a labores del hogar, que se dedicara también a cuidar de la hija pequeña, que tuviera un papel como de nana, pero como de servidumbre, pero también le fue transmitiendo todos los secretos de la cocina, y Mercedes desarrolló un excelente gusto para hacer y cocinar a todos con amor y con unas delicias que decían que hacía desde pequeña. Resulta que Agustina vivió toda esta situación generando más atención a su mundo laboral, en el cual empezó a confundirse como si fuera parte de ese mundo del que ella misma pues sabía que no era perteneciente. Sin embargo, quería sentirse parte de eso, como lo he mencionado. ¿Y qué creen? Que llegó a confundirse tanto que había momentos en los que dejaba todas sus obligaciones, no llegaba en los horarios que tenía que llegar a su casa y se perdía por ahí entre las fiestas, los banquetes y todos estos personajes. Evidentemente, su esposo Felipe estaba que trinaba. Y sus hijas, pues sus hijas simplemente, vamos a pensar que la extrañaban, pero sabían perfectamente que su madre no llegaría a tiempo y que en muchas ocasiones no la podrían ver cuando llegara a dormir para despedirse de ella. Así que Mercedes se ocupaba de su hermana Rufina. ¿Y qué creen? La hermana Rufina era la preferida de Agustina. Agustina tenía una excelente predilección por esta niña, que además de ser la menor, tenía un problema. Le faltaba uno de sus ojos y esto la hacía más vulnerable, más dependiente, así que la mimaba de más, la sobreprotegía. Se saltaba todo tipo de norma, sin embargo dirigía un odio terrible hacia Mercedes, a quien maltrataba, a quien gritaba y a quien, ¿saben algo? Le hablaba muy mal porque se parecía mucho a Felipe, a ese esposo de piel oscura, pero de piel y rasgos gruesos. Aunque Mercedes no era idéntica, ella la relacionaba de esta forma, así que le cargaba más la mano. ¿Qué pasó con Agustina? Tiempo después de tantas desapariciones, de tantas dispersiones, problemas con su esposo, en algún momento dejó de conectarse afectivamente e incluso prestar atención a todas las labores del hogar, ya que Mercedes lo resolvía todo. Después de un cierto tiempo, Felipe llevó a un hombre, a uno de sus amigos, llamado Inocencio. Resulta que este hombre, de este sí conocemos la edad. Por eso podríamos un poco indagar que las amistades y relaciones que tuvieron estas personas, Felipe y Agustina, probablemente se encontraban en esa edad. 36 años tenía Inocencio. Y resulta que conoció a Mercedes en esta casa en la que fungía como la hija, pero como la madre sustituta, pero como la nana, pero como la cocinera. ¿Y qué creen? Hay algo muy grave aquí. Se dice que probablemente también jugó un papel
muy fuerte que ella no decidió, ya que Felipe tal vez también la quiso colocar en el papel de una esposa. Y ya saben a qué me refiero, así de grave es esta situación. Cuando invitó a Inocencio, empezaron a tomar alcohol. Y al calor de las palabras y de la música, se embriagaron. Entonces Felipe le presentó a su familia, a la parte de la familia que estaba ahí presente, y apareció Mercedes. Dicen que Mercedes tenía un desarrollo bastante marcado para su edad, que ya parecía una mujer, pero con un rostro de niña. Así que Inocencio, al verla, quedó maravillado. Nos vamos a sorprender de que esto va a ser una constante en este retrato de familia. Así que se retiraron después de esta velada embriagante y días después él regresaría. Pero eso es parte de otro capítulo que más adelante les contaré. Así que cuando pasó el tiempo, de pronto sucede que Agustina se da cuenta de que su hija está empezando a tener un vientre prominente. Y claro, tuvieron que modificar los planes. Se acabó la esclavitud de Mercedes para llegar pues a otra casa, a también fungir como una persona que servía a otros en todos los niveles que se imaginen. Así que Agustina, muy decepcionada, culpando a una menor de edad, a su hija, de aquello que había hecho. Imagínense, Agustina no quiso saber más de su hija, la sacó, la golpeó, le gritó y le dijo de todo. Así que se desentendió de ella. Una vez que Mercedes se fue a vivir con ese hombre mayor de edad, siendo ella menor, pues Agustina quedó totalmente destrozada. Ya no tenía a alguien que cuidara de su hija pequeña. Así que hubo una pelea muy fuerte con Felipe, su esposo. Empezaron a discutir, empezaron a tener muchísimos problemas todos los días. Y se dice que Felipe empezó a golpearla. Así que Agustina simple y sencillamente se fue, abandonó la casa, no le interesó ni siquiera a su hija pequeña, la consentida, ni ella. Así que empezó a andar por aquí y por allá, de hacienda en hacienda, siguió trabajando. Era una mujer productiva para las épocas, que se dice que en esas épocas era muy raro que una mujer trabajara. Así que después de un tiempo se logró divorciar de alguna u otra manera. Estos son los rastros de lo que hay en esa ruptura entre ese marido, Felipe, y esa mujer, Agustina. Después de un tiempo se supo que ella empezó a tener una relación. Un nuevo hombre apareció en su vida y este hombre se llamaba Román. Se decía que este hombre tenía muy buena economía, varios negocios en ese pueblo y que también se dedicaba a algo muy extraño. Era el brujo reconocido del pueblo. Se decía que todas las mujeres que habían estado con Román habían tenido pues situaciones en donde fallecían de maneras muy extrañas o algo les sucedía si se separaban de él. El caso es que Agustina se sentía muy capaz de estar con un hombre de estas alturas y de estos peligros y de todos los rumores que corrían sobre él, así que se arriesgó. Se llevó con ella, ahora sí, fue por su pequeña hija, esa hija de la que les hablo, que le faltaba un ojo, a la pequeña Rufina. Así que empezó a tener pues una nueva oportunidad en la cual hubieron muchos conflictos porque Agustina nuevamente buscaba independencia, movimiento, trabajar y acercarse a las personas que tenían otro nivel de vida, seguían sus sueños de grandeza. Se dice que una de estas ocasiones Román estaba muy molesto porque ella no llegaba y en esos momentos le empezó a golpear cuando la vio llegar a la casa. Así que Agustina, con toda esta fuerza guerrera que tenía para las épocas, decidió defenderse y tomó un utensilio de cocina, un cuchillo, y de pronto logró soltar un zarpazo que, ¿qué creen? Resulta que le hizo una herida en el rostro a Román, en diagonal sobre la mejilla. Así que desgarró una parte de su rostro. En ese momento, al mismo tiempo que se encontraba totalmente alterada y llena de adrenalina, salió corriendo a buscar en la policía.
acusar a Román de lo que había sucedido y que ella se había defendido de esta agresión. Así que detuvieron a Román y en esos momentos ella fue corriendo a la casa, tomó todas sus cosas, tomó a su hija y se alejó, buscando refugio no sé en dónde, pero hubo quien le abrió la puerta. Tiempo después se dice que ella se solventaba efectivamente con lo mismo y lo único que sabía hacer, cocinar delicioso. Así que trató de contratar a algunas niñeras que pudieran cuidar de Rufina, la pequeña, y ella se dedicaba a trabajar. De pronto dicen que Agustina empezó a tener un comportamiento muy extraño y que mientras Román estaba todavía encerrado en esos lugares, tal vez algún tipo de cárcel del pueblo, pues Agustina empezó a tener cambios y los cambios tenían mucho que ver con su cordura. Empezaba a olvidar las cosas, los horarios, se salía sin más ni más caminando y viendo hacia la nada, no respondía cuando le hablaban, olvidaba constantemente a Rufina y empezó a perderse, a veces por horas, después empezó por días, después vinieron semanas, hasta que las personas se dieron cuenta de esto, pues entregaron a esta niña, la pequeña Rufina, con su padre Felipe. No encontraban a Agustina y resulta que de repente alguien dijo: ¿qué creen? Agustina está por ahí en el pueblo caminando, no está limpia, no está peinada, como a ella siempre le gustaba estar arreglada. Pues resulta que la ven además con un comportamiento algo extraño, sus ojos ya no son los mismos, tiene un brillo que da miedo, dice cosas que no tienen sentido y además llega y asalta algunos de los puestos del mercado y se echa a correr. Cada vez va más en declive. Después dicen que seguía en estas condiciones y que finalmente regresó en algún momento a la cordura, que la volvieron a ver normal, atendiendo todo y viviendo una situación tal vez tranquila. Después de un tiempo, se supo que Román fue liberado y ella trató de irse a otro lugar para que no la encontrara, así que se fue a Puebla. Después de un tiempo, mientras todo esto pasaba, por ahí tenemos a Mercedes viviendo una vida de casada, lo cual en algún momento les voy a contar. Rufina siguió su vida, siguió avanzando y en la adolescencia se casó. Rápidamente se fue con un novio que ya no le interesó mirar hacia atrás ni saber nada sobre su mamá, que pues finalmente tenía muchos cambios y muchas condiciones erráticas en su conducta. Por lo tanto, Agustina trató de seguir manteniéndose a sí misma por medio de cocinar para diferentes casas. ¿Y qué creen? Que empezó a perderse cada vez más, el tiempo se extendió, las situaciones empezaron a cambiar y ya nadie sabía de ella ni estaba al pendiente, porque todos empezaron a vivir otro tipo de vida, cada uno con sus formas, sus tiempos, sus parejas, y de repente empezaron a tener pocas noticias de Agustina. Se dice que hubo un tiempo en que estuvo en un psiquiátrico y en ese psiquiátrico empezó pues evidentemente a perderse más de todo el mundo, de la sociedad. Mientras todo esto transcurría, ya habían pasado muchísimos años. Pues algún día, cuando Mercedes ya no vivía ni en Tlaxcala ni en Puebla, se fue finalmente a vivir a la Ciudad de México con ese hombre tan mayor que le llevaba tantos años y con varios hijos. Pues resulta que de repente le informaron que su madre se había escapado de un psiquiátrico. Le decían manicomio en esas épocas. Y lo primero que impactó a Mercedes es que ella ni siquiera sabía que estaba en un manicomio. Ella ni siquiera sabía todo lo que había pasado anteriormente. Después le dijeron que al escaparse de este centro psiquiátrico, la habían visto por algunos campos cazando ratas vivas, ratas de campo que ella misma les quitaba la piel y se las comía crudas e incluso vivas. Así que este comportamiento fue algo que no podía concebir Mercedes, cuestionó a su hermana Rufina y resulta que ella se desentendió. Así que Mercedes decidió ir a buscar a su madre, Agustina, por esos campos, en esas condiciones, y se topó con algo muy fuerte. Logró encontrarla, pero tengo que decirles que la encontró sin cabello. Alguien le había quitado, la raparon finalmente, no tenía nada de cabello. Estaba llena de bichos, tenía
todo tipo de alimañas y parásitos físicamente hablando. Y también creo que puede tener otro tipo de parásitos mentales. Por eso no había cordura en Agustina. Agustina reconoció a Mercedes, pero su comportamiento era totalmente extraño, salvaje, muy primitivo y no quedaba nada de Agustina. Así que Mercedes lloró, no pudo creer lo que estaba viendo. Fue algo muy fuerte, muy grave. Cuestionó, tuvo una gran discusión con su hermana Rufina y no podía creer que se haya desentendido y que nadie le haya avisado después de todos los problemas que ella había vivido. Pues decidió llevarse a su madre con ella para cuidar de ella a su manera, a su forma, sin ningún tipo de conocimiento sobre la salud mental. Pero decide trasladarse con su madre a la Ciudad de México, a que viviera con ella, con sus hijos y que conviviera para estar mejor. Así que ella promete cuidarla hasta el resto de sus días. Y resulta que una de las tantas cosas tan interesantes que sucedieron, estos rastros de Agustina, son que la conducta de ella prácticamente era hablar con personas que no veía a nadie, que solo ella conocía. También dicen que Agustina, algunos de sus nietos, hijos de Mercedes, al verlos les causaba miedo y también ella tendía a cambiarles los nombres. Por ejemplo, por ahí había uno de sus nietos, Leonardo. A Leonardo le llamaba Rafael. Y tal vez por ahí había otro de los nietos que se llama Abraham. Y a él le cambiaba el nombre por Justo. Y así por el estilo. También se sabe que Agustina empezó a desarrollar un gusto exagerado, glotón y desmedido por la comida, que además escaseaba en esta familia y que ella trataba siempre de involucrarse en los momentos de cocinar para poder recibir un taco. También se dice que le robaba la comida a algunos de ellos. Agustina además solía acercarse muchísimo a algunos de sus nietos, los más pequeños, que todavía eran bebés de brazos, a Teresa y a los gemelos Abraham y Sara. También se dice que algunos de los bisnietos, pues Pablo e Isabel, eran para ella niños también muy pequeños que no soportaba y que solamente al verlos los golpeaba y nadie sabía por qué, no había explicación de eso. También aquí hay algo muy extraño y muy grotesco. Resulta que cuando la llevan a vivir con la familia de Mercedes y todos sus hijos, pues evidentemente requería una limpieza profunda. Dicen que al hacerle un baño, pues empezaron a tratar de quitarle todos esos parásitos físicos que tenía y que de repente ella se quejaba de la limpieza, no quería que le echaran agua, no quería saber nada del jabón, ni del shampoo, ni de nada. En esas épocas era tan precaria la vida de Mercedes que no contaban con muebles, ni camas, ni nada. Existía algo llamado petates, que eran como unos tapetitos y que se dormían prácticamente en el piso y lo único que los separaba del piso era eso. Le tuvieron que dar uno de estos petates a Agustina, la colocaron en un rincón después de haberla limpiado y dicen que a partir de ahí siempre, en todos los lugares donde vivieron y en todos los sitios donde durmió, siempre hubo parásitos. Siempre hubo las llamadas chinches, aunque la limpiaran, aunque la bañaran, aunque la cambiaran de lugar. Eso siempre sucedió con Agustina una vez que ella empezó a tener esta condición mental. Así que es algo muy extraño. Y resulta que ninguna de las demás personas que convivían con ella se infectaba de estos parásitos. Y tampoco sucedía en ningún sitio donde se sentara, se acostara o se postrara por unas horas, solamente donde dormía. Esto es un dato muy extraño. El comportamiento de Agustina estuvo totalmente llevado a estos extremos. Podríamos compararlo con un esquizofrénico, que seguramente es, el diagnóstico claro, hablando con muchas personas que nadie veía, saliendo a veces al mercado a pelear con los mercaderes porque decía que los precios eran altísimos, viviendo una vida pues como un poco atrapada en sí misma y como un poco primitiva, como un poco regresiva, un poco de todo, y realmente pues es muy triste. Con el paso del tiempo,
todos sus nietos empezaron a crecer y a formar diferentes familias. Las personas que estuvieron a cargo de ella, evidentemente siempre fue su hija Mercedes, y tuvo por ahí una de sus nietas, Gloria, que estuvo tratando de cubrir gastos, y esos gastos simple y sencillamente los hacía por su madre Mercedes, solamente por eso, porque el comportamiento de Agustina siempre fue grosero, siempre fue abusivo, siempre fue extraño. Era evidente y era lógico porque era una persona que tenía una enfermedad mental. Nadie sabe por qué se detonó. Habían muchas teorías, pero su comportamiento continuó así hasta que en algún momento le diagnosticaron diabetes. Esta es una enfermedad que va a perseguir a este árbol familiar. Muchas veces la vamos a mencionar. La diabetes hizo que ella empezara a tener cambios físicos, delgadez, también pues que tuviera diferentes hábitos alimenticios donde se inclinaba mucho por comer cosas dulces, la gran necesidad de comer el dulce del mercado, azúcares, todo aquello que le proporcionara dulzor en la boca. Y resulta que después de muchos años, cuando habían cambiado las condiciones de vida de esta familia, pues algún día ella, Agustina, que siempre estaba con tantas ganas de comer, que era algo que le encantaba, pues ese día no tenía hambre. Ese día empezó a quedarse en silencio, ya no habló con ninguna voz, ningún amigo imaginario. Resulta que tuvo deseos de acostarse. Después tuvo deseos de ella sola irse a la ducha, a bañarse, a limpiarse, y fue algo muy extraño ya que siempre se quejaba de eso. Dicen que una de las nietas, la que se hacía cargo de los gastos, Gloria, estaba haciendo algo en el patio exterior, en donde había una ventana, y en ese momento se estaba bañando Agustina. Agustina se asoma por la ventana y Gloria dice que ella trató de decirle algún mensaje que nunca le comprendió, y como siempre la consideró una mujer desquiciada, pues realmente no le prestó atención, pero que alcanzó a ver en ella que la lengua estaba rara, como si la lengua estuviera muy gruesa y muy oscura. Así que se le hizo raro, pero no puso más atención. Agustina se fue a acostar, estuvo un tiempo durmiendo, de repente despertó y solicitó hablar con Mercedes. Cuando Mercedes acudió a su cama, en ese lecho, pues se encontró con una mujer que ya estaba moribunda, que tenía un brillo en los ojos que Mercedes describió como muy impactante, que muy oscurecido, y de repente pasó algo muy extraño, que Agustina pues dijo que ya pronto se iría y que no tenía hambre, que la habían cuidado muy bien, que se sentía muy bien y que quería descansar porque estaba muy cansada. Así que Mercedes habló rápidamente a su hermana Rufina, haciendo que se acercara a la ciudad porque vivía en ese pueblo del que les hablé en el inicio. Así que Rufina asistió. Cuando se encontró exactamente cercana a Agustina, fue corriendo a gritar y dicen que lloraba y que exageraba sus gritos. Entonces, de repente, Agustina, como todos mencionan, estos pequeños trozos y estos pequeños rastros de historia cuentan que Agustina no quiso que su hija Rufina se acercara. Recuperó la cordura y empezó a hablar muy lúcida. Se incorporó totalmente clara de todo lo que hablaba. Y dijo: no quiero saber nada de ti, Rufina, aléjate, eres una hipócrita. Y de repente le pidió a Mercedes que se acercara. Y le dijo a Mercedes: perdóname, yo nunca te dije que te quería, te quiero agradecer por todo lo que has hecho por mí, y yo no sabía quién eras tú, quién era mi hija y el valor que tienes. Después de eso se acostó, alzó la mirada y colgó su cabeza. Así que ese fue el final de Agustina. Hay muchas teorías respecto al tema de su comportamiento, de cómo ella se deterioró mentalmente y empezó a tener este tipo de conductas tan extrañas, el tipo de situaciones tan raras respecto a los parásitos corporales que tenía, la comida y todo esto. Hay muchas teorías, evidentemente nunca podremos descubrirlas, pero yo creo que esta es una de las tantas historias que podrían de alguna manera llevarnos a un viaje
respecto a un árbol familiar que podría considerar negro, porque tenemos que clarificarlo para conocer qué hay detrás de la historia de cada uno de los seres que integran esta familia en la que vamos a retratar en cada uno de los capítulos. Hoy honro y agradezco a Agustina la parte que le corresponde, el tipo de historia que quiso vivir, y como yo les dije, no hay un guión para esto, pero probablemente ella escribió su guión antes de llegar a esta encarnación en la que se llamó así, Agustina. Y dentro de estos trozos, dentro de estos pedazos de historia, dentro de estos relatos que alguna vez fueron transmitidos de boca en boca, de madres a hijos, algunos de los sobrinos, a los primos, a las hermanas, se puede corroborar que hay un gran desconocimiento de este árbol negro. Te invito a que conozcas la historia de todos los que integran este árbol y que vamos a seguir rama por rama. Gracias, y espero que este relato te sirva a ti como un proceso de sanación, que todas las palabras, que todas las historias te ayuden a encontrarte, te ubiques en tu propio árbol y clarifiques también un árbol negro. Retrato de familia. Yo soy Rosalinda García. Gracias, gracias, gracias.